Hola queridos, queridas estudiantes, espero que estén muy bien, que estén en sus casas cuidándose. Vamos a ver un poco de qué se trata el trabajo que se le envió a sus hogares. En esta guía trabajamos lo que es la independencia en Hispanoamérica. Bien nos dice la introducción, los países hispanoamericanos son aquellos que se encuentran en el continente americano, comparten la lengua castellana y fueron hace mucho tiempo colonias del Reino de España. Justamente en esta guía hablaremos sobre cómo estos países lograron su independencia. La primera actividad nos pide que respondamos unas preguntas de comprensión lectora, es decir, que podemos obtener a través del texto que se encuentra en la introducción. La primera nos dice qué características tienen los países hispanoamericanos. Bueno, estas características se encuentran textuales, las acabamos de leer hace poco en el texto. La segunda pregunta nos dice ¿en qué año comenzó el proceso de independencia de Hispanoamérica? Esto también está dentro del texto, solamente tenemos que buscarlo. La tercera pregunta, ¿por qué se crearon las primeras juntas de gobierno en España e Hispanoamérica? Acá tenemos que explicar, según el texto, por qué se crearon estas juntas de gobierno, qué rol cumplían en el momento en que se formaron. La cuarta pregunta nos dice, ¿por qué consideras que el rey Fernando VII declaró ilegales las juntas de gobierno en Hispanoamérica? Y tenemos que argumentar. Alguien puede preguntarse, ¿qué significa argumentar? Argumentar es algo que hacemos todo el tiempo. Por ejemplo, nosotros queremos salir a la calle, pedimos permiso y nos preguntan, ¿por qué quieres salir? Bueno, quiero salir porque esto me puede ayudar, quiero salir porque esto me lo merezco. Es decir, defendemos nuestras ideas. Principalmente eso es argumentar. Y en este caso, ustedes deben dar el por qué consideran que el rey Fernando VII declaró ilegales las juntas de gobierno y defender su idea. Lo mismo tienen que hacer después. ¿Por qué crees que las colonias hispanoamericanas se enfrentaron al rey en vez de someterse, en vez de agachar el moño, como se dice en palabras comunes? Y ustedes también defienden su idea de por qué creen ustedes que las colonias hispanoamericanas se enfrentaron en vez de someterse. Y en la sexta pregunta lo mismo, nuevamente defendemos nuestras ideas. Según tu opinión, ¿qué pudo haber hecho el rey Fernando VII para evitar que las colonias se independizaran? Entonces ustedes defienden, yo creo que el rey Fernando VII debió, etcétera, etcétera. En esta segunda actividad tenemos que leer y analizar un mapa temático sobre la independencia en Hispanoamérica. Cuando tenemos un mapa temático, siempre tenemos que fijarnos en el título, Independencia en Hispanoamérica en este caso, fijarnos cuál es el espacio que está representando, en este caso el continente americano, y fijarnos también, muy importante, en la simbología, es decir, qué significan los distintos símbolos que vamos a encontrar dentro del mapa. En la tercera actividad nos pide que hagamos un texto de ficción histórica. Las instrucciones nos dicen, crea un cuento de extensión libre sobre una persona ilustrada durante el proceso de independencia en Chile, es decir, la historia de una persona ficticia que haya estado en la época del proceso de independencia en Chile y además haya sido ilustrada. Tu cuento debe cumplir los siguientes criterios. Describe dos ideas ilustradas de las personas de esa época. Explica por qué las personas ilustradas apoyaban la independencia. Y tercero, crea un personaje ficticio cuya vida cotidiana se vio transformada por los acontecimientos de su época. Es decir, creamos este personaje, pero este personaje está vivo, le pasan cosas en su vida relacionadas con lo que ocurría con la independencia en Chile. Para hacer este cuento necesitamos investigar un poco. Para eso contamos con los siguientes materiales. Contamos con nuestro libro de octavo básico en la unidad 3, donde habla sobre la independencia en Chile, habla sobre las personas ilustradas. También si copiamos este enlace en nuestro navegador, podemos ver los videos La Ilustración y Crisis Colonial e Ilustración en América Latina, que nos va a dar luces respecto a qué fue la ilustración y cómo las personas ilustradas influenciaron en Chile. Sigamos viendo este video para explicar un poco quiénes fueron las personas ilustradas y cómo fue el proceso de independencia en Chile. Aquí tenemos algunas personas ilustradas de ese tiempo.
Por ejemplo, tenemos la señorita Luisa Recabarren, una intelectual poetisa chilena en la época de la independencia. Tenemos también a Mary Wollstonecraft, también una mujer ilustrada de esa época en Europa, al señor Voltaire, también otro personaje ilustrado, al señor Fray Camilo Enríquez, un religioso ilustrado también en Chile. Si nos fijamos en los cuadros, varios de ellos tienen libros en sus manos, tienen libros sobre sus piernas. Esto quiere indicar que son personas intelectuales, son personas que se informan, que estudian. Las personas ilustradas, una de sus características principales es que confiaban en la razón, el pensamiento racional. Por eso esta idea de pintarlos con sus libros, mostrando que son personas estudiosas. Segundo, las personas ilustradas criticaban algunas creencias religiosas y el poder de la monarquía, es decir, el poder de reyes y reinas. Digamos, las personas ilustradas no encontraban que fuera tan justo que existieran personas que tuvieran tanto poder y además que este poder dijesen que Dios se lo había dado. Ellos no consideraban que esto tuviese sentido. Y tercero, las personas ilustradas eh, creían en ideales como la igualdad entre las personas, el derecho a ser libres y la difusión del conocimiento. Por ejemplo, la primera enciclopedia la crearon personas ilustradas que consideraban que esto iba a llevar el conocimiento a todas las personas en el mundo. Entonces, una vez que tenemos estas ideas ilustradas, creamos nuestro personaje, hombre, mujer, como una persona ilustrada, que comparta alguna de estas ideas. Nos pide que describamos al menos dos la actividad y que además pongamos a esta persona en el contexto de la independencia de Chile. Vamos a ese proceso. El proceso de independencia en Chile tiene distintas etapas. Una etapa llamada Patria Vieja, una etapa llamada Reconquista y una etapa llamada Patria Nueva. Ciertos hechos ponen fin y comienzo a las distintas etapas. Por ejemplo, la primera junta de gobierno que vemos en el cuadro de acá nos recuerda el inicio del proceso de independencia. Es decir, hombres criollos de Santiago reuniéndose en un salón para discutir qué hacen mientras el rey está prisionero en España y deciden crear un grupo que gobierne mientras el rey esté impedido de hacerlo. Esto que le llamamos la primera junta de gobierno y que celebramos todos los años el 18 de septiembre, recordando ese hecho en 1810. A partir de ese entonces comienza el proceso de independencia en Chile, llamado en su primera etapa Patria Vieja, y que termina abruptamente con el desastre de Rancagua en 1814. Este hecho violento donde las personas que querían la independencia son derrotadas por aquellas que querían que el rey volviese a gobernar con toda su fuerza, y finalmente las personas que querían la independencia terminan yéndose de Chile o algunas siendo apresadas. Tenemos entonces el comienzo de este proceso llamado Reconquista, donde las autoridades españolas retoman el poder y castigan a muchas de las personas, y obviamente personas ilustradas, que habían querido un proceso de independencia en Chile. Hasta 1817, en que las personas patriotas vuelven desde Argentina con un ejército armado y en una batalla importante llamada la batalla de Chacabuco, vencen a gran parte de las fuerzas realistas, dando inicio a un nuevo proceso, el de la Patria Nueva. Y en esta Patria Nueva tenemos el liderazgo de Bernardo O'Higgins, quien va a organizar este nuevo país, mientras organiza también una expedición para acabar con el poder del rey en Perú. Y este proceso termina finalmente en 1823, cuando Bernardo O'Higgins renuncia y comienza ya nuestra época republicana. Cuando creemos la historia de este personaje, de esta persona ilustrada en Chile, podemos pensar en algunas preguntas como ¿qué habrá hecho, pensado, sentido una persona ilustrada en Chile durante el proceso de independencia?
¿Se habrá emocionado? ¿Se habrá entristecido? ¿Se habrá enojado? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo la guerra de independencia pudo haber afectado la vida cotidiana de una persona ilustrada? Tenemos que muchas personas ilustradas tuvieron que huir, estuvieron apresadas durante el proceso de reconquista, se convirtieron en soldados, se convirtieron en mujeres guerreras que apoyaban la independencia, que apoyaban en refugiar tropas, etcétera, etcétera. ¿Qué habrá hecho, pensado, sentido una persona ilustrada al ver que su país declara oficialmente su independencia? Recordemos entonces cuáles eran las características de esta persona ilustrada. Nos imaginamos entonces qué pudo haber pensado, sentido o hecho una persona ilustrada en ese contexto. Bueno, espero que esta explicación le haya servido un poco más para inspirar la creación de su texto de ficción histórica. Y ustedes saben que todas las dudas me las pueden plantear a través de correo electrónico o a través de WhatsApp, que pueden pedírselo a sus profesores, profesoras, jefes. Eso, niños, niñas, cuídense harto y que tengan una muy linda semana. Chau, chau.